Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro video de Introducción a la Filosofía. Hoy veremos los métodos filosóficos. Y vamos a empezar por el primero de ellos, que es el método de Sócrates, el de la mayéutica. En videos anteriores comentamos que Sócrates, uno de los tres grandes filósofos de Grecia, inauguró, vamos a decirlo así, la metodología de la filosofía con el método mayéutico. El nombre procede por parte de su madre, que era partera, y al acto mismo de dar la luz se le llamaba mayéutica. Sócrates va a retomar este nombre para ser él un mayéutico, una persona que ayuda a dar la luz, pero no a un crío, sino a las ideas, a la propia filosofía. De ahí viene entonces el nombre de mayéutica, ¿sí? Ayudar a dar la luz de la inteligencia, de la sabiduría, de la filosofía. Bueno, en sus diálogos de Platón, recuerden que Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates no escribió nada. Quien escribe toda la filosofía de Sócrates en un binomio con el mismo Platón, pues nos va a contar ahí toda la filosofía que hasta hoy se conoce de estos dos grandes de la filosofía griega. Bueno, Sócrates nos va a decir que la sabiduría va a venir del alma, y que el contacto que el hombre tiene con el alma es a través de la reminiscencia, algo así como meditación, que a través de la meditación el hombre va a entrar en contacto con su alma. Decíamos entonces que el alma es eterna y es sabia, y cuando el hombre entra en contacto con ella, el hombre empieza a caminar dentro de la sabiduría, no del conocimiento. Ya explicamos que conocimiento y sabiduría no es lo mismo. El conocimiento es práctico, ¿sí?, racional, empírico, donde interviene un sujeto y un objeto. Y en la sabiduría es una, universal, perfecta, creadora, etc. Bueno, ¿en qué consiste este método mayéutico? Nos explica Sócrates a través de los diálogos que el método mayéutico consiste básicamente en dos sujetos, que en este caso va a ser Sócrates. Sócrates, que era un preguntón, que andaba por las calles de Grecia preguntándole a medio mundo, incomodando a medio mundo con sus preguntas. Nos decía que el hombre común y corriente, se hace un esclavo o no, un rico o pobre, el hombre tiene en su interior el conocimiento, tiene en su interior la sabiduría. Solo es cuestión de recordarle, porque en el inter entre el alma y el hombre terrenal se pierde este conocimiento, esta sabiduría, y Sócrates, vamos a decirlo así, inventa el método mayéutico, que consiste en preguntar sobre X tema,
Sócrates de antemano sabía que la gran mayoría, si no es que todos, los hombres son unos ignorantes. Entonces, él preguntaba y una de dos, el otro iba a decir que no sabía de entrada o que iba a dar sus opiniones, ¿sí? Sus creencias, a lo que se llamaba doxa. Doxa significa una opinión sin fundamento, una creencia. Y la episteme, ¿sí? Como ya vimos ahora que grabamos el video de teoría del conocimiento, la episteme es el conocimiento, pero el conocimiento cierto de las cosas. Bueno, entonces decíamos que cuando el interlocutor decía no sé o daba su opinión, Sócrates le iba a soltar la ironía, que es un paso de su método mayéutico. La ironía es como una burla delicada, tenue, discreta, donde se burlaba de su interlocutor para que éste se diera cuenta que no sabía realmente la respuesta, realmente de lo que se estaba hablando. Y a partir de ahí, entonces, viene, se introyecta el individuo, el interlocutor, se introyecta y va a buscar, se va a echar un clavado dentro de sí para buscar la respuesta a la pregunta que le está haciendo Sócrates. Pregunta que tiene su respuesta en el interior del individuo. Y aquí viene aquí entra en acción la teoría del conocimiento, la gnoseología y la metafísica, en el sentido de que el conocimiento que tiene el hombre dentro de sí no lo va a racionalizar, sino que es un descubrimiento, va a develar, va a descubrir y va a surgir en él la sabiduría que tiene, pero por parte del alma. El alma está conectada a todos los seres humanos. Acuérdense, ya comentábamos que poníamos como símil, como si el alma fuese el internet universal, el cromosoma universal. Entonces, esta alma que está conectado a todo y a todos en particular, hablando del ser humano, porque finalmente el alma es el ser y todo es. No todo está, pero sí todo es. Entonces, el conocimiento que tiene el alma, y que el alma es la constitución, la estructura inherente al ser humano. Sin alma no hay ser humano, sin ser no hay ser humano. Entonces, recuerden aquello de que así como somos un montón de subpartículas, spin, quarks, mesones, con forma de ser humano, y que esas subpartículas no son más que la emanación del ser, por lo tanto, caminan o son en sí misma sabiduría, y yo por estar compuesto de ese ser, pues automáticamente soy inconscientemente, vamos a decirlo así, sabio, pero sin saberlo. La única manera de saber que sé es a través de esa inmanencia, de ese saber interno que
da la pauta a la mayéutica de Sócrates. Entonces, la sabiduría, el conocimiento es propio del ser humano. Recuerden que nosotros somos alma, somos espíritu encarnado. Por lo tanto, somos lo que la gota de mar corresponde a sí misma. Nosotros, como gotitas de ser, de espíritu, correspondemos al ser universal. Somos su espejo. Somos una extensión de este. Es por ello que entonces el sabio, porque era un sabio Sócrates, así lo consideraba la pitonisa, que era la bruja, la divina en términos actuales de aquel entonces, que señaló a Sócrates como el hombre más sabio entre los hombres. Claro que Sócrates era muy, pero muy sencillo. Y él no se consideraba a sí mismo sabio. Se consideraba, incluso de ahí la frase clásica universal de yo solo sé que no sé nada, excepto esto, que no sé. Entonces, de aquí surge la otra frase de que hombre, conócete a sí mismo y conocerás a los dioses, al universo. Esta interacción, esta relación entre la ignorancia y la sabiduría, entonces está conectada por el alma. El conocimiento que va a tener el hombre va a ser a través de la develación de la presencia del alma, a través, según Sócrates, de este método mayéutico, ¿sí? De esta dialéctica, ¿sí? Y aquí entramos a otro método filosófico, la dialéctica, que en Heráclito la dialéctica es la lucha de los contrarios. Ya a partir de Sócrates se va a constituir como diálogo, que es el diálogo nos va a permitir enfrentarme con el otro, con mis ideas, con mis posturas filosóficas, económicas, sexuales, sociales, X. Entonces el diálogo, la dialéctica, nos va a permitir conocernos a través del otro, enriquecer al otro y enriquecernos sobre todo a nosotros. La dialéctica, gracias a la dialéctica, nosotros nos creamos, nos recreamos, nos significamos y nos resignificamos. Porque cuando yo estoy en un diálogo estoy con pensamientos cerrados, cuando no tengo con quién dialogar, no crezco. Porque mis ideas, mi pensamiento, no tiene un contrario que lo refute, que lo señale, que lo niegue. De ahí la importancia de dialogar para enriquecernos y enriquecer el tema. Si tú no dialogas, no vas a saber si estás errado o acertaste a lo que estás opinando. El otro es el que te va a hacer ver tus errores, tus defectos, tus aciertos. Por eso es muy importante, pero muy importante el diálogo. Para que el tema se expanda, se enriquezca y hacer con ello, de hecho la ciencia, vamos a ver que la ciencia usa este método, ¿no? No solo el método de la observación, que es el básico, sino el método del diálogo. Después de la observación, ¿sí? Durante la experimentación empírica o racional, y a partir de ello entonces viene, aquí nos vamos a enlazar al otro método, que es el hermenéutico.
El método hermenéutico es o significa interpretar. El hombre siempre ha hecho hermenéutica desde su historia. De ahí surgieron los dioses, ¿sí? De la hermenéutica, el hombre creó los dioses para tratar de interpretar los fenómenos. En su origen, en sus principios. La hermenéutica nos va a proporcionar divagar, nos va a proporcionar experimentar, nos va a permitir inventar, nos va a permitir acercarnos o alejarnos al fenómeno. Por ahí dice algún escritor que toda interpretación es una traición. ¿A qué se refiere? Que cuando tú interpretas un fenómeno, cuando tú interpretas a una persona, a una cosa, vas a partir de tu subjetividad, vas a partir de tus creencias, de tu contexto cultural, histórico, religioso, político, etc. Y esto no te va a permitir tener un acercamiento real, verdadero, a eso que tratas de investigar. Te va a alejar de la verdad. Por eso es que decía Immanuel Kant que el hombre solo se puede acercar, solo puede conocer los fenómenos, no los nómenos. Recuerden que el nómeno es lo que no se puede conocer, como Dios, la muerte, la vida, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, la hermenéutica juega con hipótesis sobre no solo el fenómeno, sino sobre el nómeno, sobre lo trascendente, sobre lo eterno, lo divino. Y bueno, ¿qué es lo que en algunas ocasiones logra la hermenéutica? Pues un caos. Tenemos más de 200 religiones, ¿verdad? Cientos de dioses. ¿Por qué? Porque el hombre ha hecho hermenéutica del ser, de Dios. ¿Y esto a qué nos ha llevado? A conflictos religiosos, teológicos, a violencia. La hermenéutica, más que acercar al hombre, lo ha separado. Digo, el ejemplo claro está ahí en la religión, en la política. Tenemos puntos de vista políticos que confrontados han creado guerras, donde han perdido la vida millones de personas. Han creado una estructura política controladora hacia 7,000 millones de personas, ¿no? Recuerden que el mundo es una interpretación. Nosotros interpretamos al otro, hacemos hermenéutica del otro cuando lo vemos. Dependiendo de su cara, de su forma de vestir, de caminar, de hablar, vamos a tener un concepto de él. Quizás totalmente erróneo de lo que realmente es esa persona, como lo es cuando nos ponemos
hacer hermenéutica de la verdad, de la realidad. Tenemos partidos políticos que tienen una hermenéutica política sobre la sociedad, sobre el individuo, sobre lo que debe de ser, cómo debe de ser. Y esto ha traído igualmente conflictos, violencia en todo el mundo, ¿no? Pero recuerden que aquí también está el factor, no solo es la hermenéutica, sino atrás de la hermenéutica está el individuo, está el hombre que piensa, que razona, pero que también siente, donde están sus emociones, sus intereses, sus miedos, sus frustraciones, mezcladas con su hermenéutica de cómo debe ser el mundo. Y de ahí pues surge este sistema de poder que conocemos, un sistema de poder que nos controla políticamente, económicamente, sexualmente, etcétera, etcétera. Y que tiene como cara, como representante, los gobiernos, ¿verdad? Las instituciones militares, farmacéuticas, económicas, etcétera. Entonces la hermenéutica es la forma de interpretar el mundo de cada quien y de cada método y de cada pensamiento y de cada creencia. A veces acierta y a veces no. Entonces, vamos a entrelazar la hermenéutica con otro método, el método fenomenológico, que básicamente nos dice vámonos a las cosas mismas, o sea, al experimento, a lo empírico, a lo racional, ¿sí? Obviamente que este método, que usa el método filosófico y el método científico, junto con el hermenéutico, ¿verdad? Por ser racional, por ser empírico, por ser directo, obviamente que no siempre se puede ir a las cosas directamente, sobre todo a las sustancias, a las esencias. Podemos ir directamente a la célula, podemos ir directamente a tomar una hoja de árbol, un conejo, y llevarla al laboratorio, abrirla y descubrir a ver qué tiene. Y a partir de ello, pues conocer la fisiología, la anatomía, los componentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es tomar a la esencia, llamada Dios, llamada amor, llamada energía, que ya hemos dicho que la energía es una emanación de esta cosa llamada universo, orden, Dios, etcétera. Pero para entendernos, ¿no? Y hacemos una analogía entre Dios y energía. Entonces, la fenomenología es ir a las cosas mismas, investigarlas directamente, ¿verdad? Con la razón, con la experimentación y con todos los instrumentos con los que hoy se cuenta tecnológicos. Vamos a ver que tanto la hermenéutica siempre va a descansar en el fenómeno. ¿Estamos? El fenómeno y la fenomenología y la hermenéutica caminan juntos. Pero la mayéutica no, porque la mayéutica está conectada con el alma, nombre que le tomó Sócrates. Recuerden que Platón le llama el mundo de las ideas, Aristóteles el motor inmóvil, etcétera, etcétera.
Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque aquí entra la hermenéutica. Podemos darle un nombre a cosas concretas, empíricas, cotidianas, y no hay ningún problema. Pero no podemos darle nombre, porque el nombre incluso ya va cargado de una interpretación. Y recuerden que toda interpretación es una traición. Tanto puede ser un acercamiento al objeto, como puede ser un distanciamiento, un alejamiento. Entonces, el darle nombre a las cosas nos asegura, nos hace sentir que conocemos. Por eso es que cuando nos presentan a un individuo, se presenta con su nombre. Su nombre ya nos dice algo, su aspecto ya nos dice algo, su vestir nos dice algo, su mirada nos dice algo, y de ahí surge la interpretación. Estamos frente a un fenómeno, que seguramente el fenómeno que es el ser humano pasa a ser un nómeno. Realmente nunca conocemos al otro. Si no nos conocemos a nosotros mismos, menos vamos a conocer al otro. Pero el hombre siempre busca la seguridad. Y la seguridad generalmente nos la da la definición, el nombre. Aunque al mismo tiempo, nos aleje de la cosa, del objeto, de la persona. Ya hemos dicho que la palabra no es la cosa. Ejemplo, la palabra automóvil no es el automóvil. La palabra hombre no es el hombre. La palabra Dios no es Dios. Es una interpretación. Una interpretación que usamos para creer que conocemos, para sentirnos seguros. Pero en realidad, cuando nosotros pensamos, aquí el problema es el pensamiento. Vamos a ver que cerebro, pensamiento y mente no es lo mismo. El pensamiento, el cerebro es esa cosa que tenemos aquí, que llamamos la cosa concreta, física. Que ya sabemos que lo material, lo físico no existe. Vamos, ni las subpartículas existen en un sentido de ser autónomas, independientes. ¿Me explicó? Por un lado está la existencia y por el otro lado está la esencia. Nada más hay una esencia. Dios, universo, uno, totalidad, alma, esencia, como quieras llamarle. Y todo lo demás es existencia. El ser humano, un gusano, un extraterrestre, un librero, una paloma, etc. Todos nosotros existimos gracias a la esencia. Pero la característica de existir es no ser eterno, no ser creador, no ser libre. La existencia tiene principio y fin. La esencia es eterna. Entonces, todo esto que yo te estoy diciendo, todo este esfuerzo intelectual, verbal, no es más que un intento de captar la realidad. Es hermenéutica. ¿Me explicó? Sobre algo metafísico, que es la esencia. Pero cuando yo agarro un objeto material, entre comillas, y lo veo y lo toco, y lo puedo llevar al laboratorio, ese es un acto ya fenomenológico, porque estoy yendo a las cosas mismas. Aunque, obviamente,
Eso es un decir. Un científico, cuando estudia la energía y cree que descubrió, ¿sí?, el bosón, que le llaman hasta la partícula de Dios, porque creen que es la primera partícula, la primigenia, la creadora, mañana van a descubrir otra partícula y van a echar abajo esta, como lo han estado haciendo desde décadas atrás. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ciencia es perfectible, no perfecta. Va interpretando los fenómenos que se va encontrando en su camino. ¿Estamos? El pensamiento, el razonamiento es humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los animales no piensan, tienen cerebro, la mayoría de ellos, pero no piensan como piensa el ser humano, mas sin embargo conocen. De hecho, algunos tienen algunos métodos más potentes, tienen herramientas más finas, como el oído, la vista, el olfato. Pero la especie humana creemos que el pensamiento es la corona, es la cerecita del pastel de la creación del universo. Sin saber o omitir o delegar que sin duda alguna hay seres que incluso ni cerebro tienen, mas sin embargo son más sabios que nosotros. ¿Me explicó? No hay necesidad de ser sabio. Ser sabio no significa tener cerebro. Ser sabio no significa necesariamente pensar. Digo, vamos a tomar de ejemplo a un ser sutil, a los seres sutiles, etéreos, divinos, los que llamamos ángeles. El mismo Dios. Dios no piensa. Dios no tiene cerebro, al menos como lo tiene el ser humano o la gallina. Sin embargo, recuerden que Dios es igual a orden. Una piedra tiene vida, tiene orden, tiene sabiduría. Una gota de mar, lo mismo. Cualquier entidad en cualquier dimensión nos supera a billones de años luz. Y no se constituye como se constituye fisiológicamente, anatómicamente el hombre. El hombre es, como diría Nietzsche, el hombre se tiene que superar a sí mismo. Él propone romper con todas las estructuras sociales, políticas, religiosas, y dar un salto a lo que él llama el superhombre. ¿Sí? Pero todavía hay otro salto más, y ese salto ya es cuántico, no es social, psicológico, emocional. Este salto es cuántico porque es energético. No encuentro otra palabra más que un salto cuántico, energético. Estamos hablando de estas subpartículas, llamémoslas, que conforman nuestros puntos llamados chakras, que no son otra cosa más que centros de energía que están conformando, que están desarrollando, que están evolucionando al hombre mismo. La evolución del hombre, creemos que la máxima revolución del hombre es lo que decía fatuo y perdido o
manipulador llamado Charles Darwin, con su teoría de la evolución del hombre, ¿no? Una gran mentira como aquella de Stephen Hawking con su teoría del Big Bang y de Big Crunch. Debieron de haber tomado primero filosofía antes de atreverse a decir semejantes barbaridades, pero bueno, eso ya lo explicamos en el video anterior, si no es que no me equivoco. ¿Por qué todo esto es una gran falsedad, una gran estupidez, ¿no? Bueno, entonces decíamos que esa transformación no es de que el hombre se puso de pie, si es que alguna vez estuvo en cuatro patas, porque yo no me trago eso de la evolución de Darwin, ¿no? O el uso del dedo pulgar, o el uso de el razonamiento. Esto realmente no sabemos, Acuérdense que hace rato decía que este gran sistema manipulador, creador de una Matrix, ¿verdad? Engañabobos, tiene como otro de sus brazos la ciencia. Digo, ¿quién da el billete para que investiguen? Actualmente y desde hace mucho tiempo los científicos, pues, los poderosos, los que controlan este mundo, ¿sí? Son los que supuestamente, teorías de algunos científicos, ¿verdad?, crearon, modificaron el dichoso bicho que anda por ahí ahorita, ¿verdad? Y que son los mismos que nos van a dar la solución. Eso es tradicional, ¿no? Del sistema de poder. Primero te mete un problema y después te da la solución, ¿no? Por eso le llaman irónicamente, en vez de la pandemia, el plandemia, ¿no? El plandemia. Bueno, entonces, esta revolución que está teniendo el hombre a nivel energético, plasmado en sus genes, en sus cromosomas y en todo su cuerpo. Hace unos días estaba leyendo que acaban de descubrir que está desarrollándose los cromosomas, las células humanas, algo nunca visto. Se sospechaba, creían que esto eran residuos genéticos, pero no, ya se dieron cuenta que estas células están creando otra cadena paralela a la ya conocida, que es el sustento de la vida. De hecho, creen que por eso, estas ya son, otra vez, ¿no? Hermenéuticas, ¿no? Que por eso la comida chatarra, que por eso los medicamentos y las vacunas, para cortar, no permitir el desarrollo del alma, de la energía universal en el hombre. Entonces, para aterrizar todo esto, platicamos que la mayéutica es el método en el cual se saca a la luz el conocimiento que tiene oculto el ser humano. Luego, el método dialéctico es el que se da a través del diálogo.
Posteriormente, la hermenéutica es la interpretación del mundo. Y finalmente la fenomenología, que es el método en el cual va uno a las cosas mismas. Bueno, por hoy sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.